Our next speaker is Suyapa Umanzor. She's going to be handling chronic illness and mental health. She works for the Department of Mental Health. She's an LCSW. And by the way, Suyapa's workshop will be directly following her presentation, and that'll be across at the Cabrillo, right next to the Catalina. So Suyapa, I'll offer you your choice. You can do this microphone or try and speak into that one, your choice. Okay. I want to see that slide so I can follow. Oh yeah, you'll have the slides. It's just the microphone. If you want to hold one. No. You stay there. Here, go ahead. Why don't you just take that? Okay, thank you. I think this is louder though. Yes. I don't know how you feel since it's a big, small crowd. I don't know. It's fine? Okay. Well, good afternoon. My name is Suyapa Umanzor, and I'm a clinician with the Department of Mental Health. And I work I'm also the coordinator for one. I don't know if you guys are familiar. We have a program, it's multicultural, and it's a United Mental Health Promoters Program. And the Promotoras de Salud Mental, I'm going to do my workshop bilingual. So what we do is we provide free workshops to the community in 13 different topics. If people participate in those workshops, they can only miss 3 if they want a certificate. And they get a certificate for participation. And then if you are a provider, you can host those also virtual or in person. Okay? So before we start, I have 2 bags to raffle. So if someone can tell me what is mental health. Buenas tardes, mi taller va a ser bilingüe, así que quiero nomás, voy a rifar 2 bolsas y nomás la pregunta es ¿qué es salud mental? Okay, tell me whoever is close to the answer, you get the bag. Like a lot of stress after the stress. Okay, a ver, one more, anyone else? Here, yes. Okay, I don't think that is the same question, okay, for the next one. Who can tell me the triangle of health? ¿Quién me puede decir el triángulo de la salud? El triángulo de la salud tiene 3 componentes. No es solo salud física. Ya les di la respuesta, ¿verdad? De alguna. Okay, social. But you were close. Oops, that's high. Okay. Oh, so that's cheating, huh? Okay, thank you for participating. So I'll be talking about chronic illness and mental health, enfermedades crónicas y la salud mental. Les quiero dar la bienvenida. Espero que les gusten las bolsas a las ganadoras. I'm gonna talk about chronic illness. This is my agenda for today. Chronic illness. What is mental health? The relationship between chronic illness and mental health. Mental health and chronic illness connection, risk factors, and management and treatment. Okay, so esta es mi agenda para hoy. Voy a hablar de qué son las enfermedades crónicas, qué es la salud mental, la relación entre las enfermedades crónicas y la salud mental, la conexión que hay de la salud mental y la enfermedad crónica, también cuáles son los factores de riesgo y cuál es el manejo y tratamiento. So, chronic illness is a health condition that is present in a person's body for a long period of time, or that recurs over a long period of time. Some chronic disease cannot be completely cured, but can be managed. Example of those chronic disease are like diabetic, heart disease,
cancer, arthritis, asthma, you know, when there is already a chronic condition that it cannot be reversed. So, las condiciones de salud que esté presente en el cuerpo de una persona es durante un largo periodo de tiempo o que puede volver a aparecer durante un largo tiempo. Eso es considerado una enfermedad crónica. Y algunas enfermedades crónicas no se pueden curar completamente, pero sí se pueden manejar. Y los ejemplos que tenemos es como la diabetes, la enfermedad del corazón, el cáncer, la artritis, el asma. ¿Y qué es salud mental? ¿Alguien quiere leérmelo? Thank you. And this is the definition that we had based by the CDC, the Center for Disease Control. And we want to make sure that we understand when you live here, the goal is that you really know to define what is mental health, because some people think mental health is when there is already mental health condition, and that's not it. Okay, so mental health, la definición es que es la salud mental, es una parte importante de la salud, el bienestar general. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Esas tres cosas es el triángulo de la salud. Uno no depende del otro. No podemos tener uno y no tener el otro. So, nuestra salud no es solo la salud física, también es la salud mental y emocional, ¿verdad? Entonces, afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo manejar el estrés, que la persona, ella que ganó la bolsa dijo, ¿verdad? Cómo puede lidiar, enfrentar cosas estresantes, ¿verdad? A veces tenemos retos en la vida que podemos lidiar con ellos porque tenemos una buena salud mental. Cuando hay ese desequilibrio, entonces es cuando empezamos a tener como ya condiciones y esto está durando por mucho tiempo, ¿verdad? También ayuda a determinar cómo manejar el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones saludables. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez a la adolescencia y hasta la edad adulta. So, esta es una definición que nos está dando el Centro de Enfermedades y Control de Prevención. Entonces, eso es lo que es la salud mental. Entonces, es importante que entendamos que es ese bienestar emocional que nos podemos tener el balance. Okay, so when you leave from here today, I really want you to understand and live with the knowledge about what is mental health. Like if at the door someone asks you what is mental health, you're not gonna say, oh, someone that is crazy or someone that has suffering depression. That's not mental health, you know. And by the way, the goal of our program is to reduce mental health stigma. And after my workshop, we're going to have another workshop in one of the rooms in the Cabrillo room. And what we want is to make sure that we feel comfortable about talking about mental health, because everybody needs, you know, a therapist, especially after the pandemic, right? When, you know, we have seen an increase in depression and anxiety. So we want to feel comfortable that we can talk about our emotions, and that's what mental health is about. Okay, cuando se vayan de aquí, el objetivo es que cuando ustedes salgan de la puerta puedan definir qué es la salud mental. Y es ese bienestar emocional, psicológico, ¿verdad? Físico, que nos ayuda a afrontar los retos diarios de la vida. Esa es la salud mental. Que no se confundan, que piensen que una persona que tiene depresión, eso ya es trastorno de salud mental, ¿verdad? Y también
dejar de usar la palabra loco, especialmente en nuestra cultura, es algo que lo usamos frecuentemente y eso nosotros queremos disminuir el estigma de salud mental. Entonces tenemos que llamarle por el nombre, ¿verdad? Trastornos de salud mental. Cuando una persona ya tiene retos para afrontar porque tiene alguna depresión o ansiedad, entonces esos ya son trastornos de salud mental. Eso no es la salud mental. Okay? So, the relationship between chronic illness and mental health disorders. These are some of the chronic disease, and how they relate with the mental health disorders. The diabetics, they have 2 times more commonly diagnosed mental illness than those without diabetes. Heart disease, 3 times more likely to experience depression when compared to someone without heart problems. A stroke, depression often occurred following a stroke. Chronic respiratory disease is 3 in 4 people with severe COPD also experience anxiety or depression. Cancer, high risk of development depression due in part to high level of stress, emotional upset, and change in body images. So, esto es como se relacionan las enfermedades crónicas con el trastorno de salud mental. Las enfermedades crónicas como la diabetes tiene 2 veces más enfermedades mentales diagnosticadas que aquellos que no tienen diabetes. Las enfermedades del corazón tienen 3 veces más probabilidades de experimentar depresión en comparación con alguien sin problemas cardíacos. Y a los accidentes cardiovasculares, la depresión a menudo ocurre después de un accidente cardiovascular. Una persona que tiene stroke, la mayoría de veces siempre va a tener una depresión, a veces severa, dependiendo cómo le afectó el stroke. También enfermedades respiratorias crónicas, 3 de cada 4 personas con problemas pulmonares graves también experimentan ansiedad o depresión. Cáncer, mayor riesgo de desarrollar depresión debido en parte a los altos niveles de estrés, malestar emocional y cambios de la imagen corporal. También ahí incluye las enfermedades renales, ¿verdad? Que es como cuando una persona está teniendo diálisis o que también está teniendo problemas, ¿verdad? Para darles un poco de experiencia. Mi esposo el año pasado tuvo deficiencia renal y le dijeron que necesitaba trasplante de los riñones, ¿verdad? Necesitaba trasplante de los riñones y del hígado. Entonces, tuvo una depresión, pasó por una depresión porque pues es lo que menos quería. En una de las hospitalizaciones que tuvo, le dijeron que necesitaba diálisis, ¿verdad? Él decidió que no podía, que él no quería tener diálisis. Se fue para la casa, nomás para hacer la historia corta. Quiero dejarles saber, ayer fue al doctor y el doctor le dijo, no sé qué estás haciendo, síguelo haciendo porque tus riñones están funcionando casi normalmente. Le hicieron su fístula y todo porque lo prepararon para empezar con diálisis y pues gracias a Dios, ¿verdad? No la ha necesitado hasta ahorita. Sí está en la lista, pero ya bajó mucho, porque le dijeron que necesitaba trasplante de hígado y trasplante de riñones, pero ¿quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? Nosotros tenemos la salud, nomás que no estoy hablando de salud, yo le empecé a dar jugos verdes. Si quiere la receta, la salida se la doy. Ok, pero eso es muy bueno nosotros. Y también le ayudó mucho con su depresión y con su salud.
Okay, I was just giving a short story. I don't know if you guys, that my husband was having renal failure last year, and he was put in the wait list for kidney transplant and for liver transplant. But yesterday he had a doctor's appointment, and the doctor said, whatever you're doing, just keep doing it because you're almost close to the normal kidney function. He did refuse back in June last year. He refused to have dialysis, and they discharged him from the hospital because they said they couldn't do anything other than give him dialysis. And he said, nope, I don't want dialysis. They prepared him back in, I think it was in August, they prepared him with a fistula to have him prepared. But he's almost close to the normal. He still has his fistula because he still have the liver problems. And that's something that actually he had also gotten better. And that's just with natural, natural like veggies and things like that. So, but just wanted to share with you. So what is the chronic illnesses and mental health? Depression typically occur in 70% of cardiovascular disease cases, 25% of stroke cases, and 27% of diabetics cases, and in more than 20% of cancer cases. Studies have shown that depression increases the likelihood of developing a chronic disease. And it's like a circle. One depends on the other. And we don't know, because someone with chronic illness can have mental health disorders. And also, if person has mental health disorders, they can, have chronic illness. Sometimes it's based on the medication and things like that. So adults in the United living with severe mental illness die an average of 25 years earlier than those without mental illness, primarily due to durable medical conditions. There is a relationship between positive mental health practice and good health. For example, people who are more optimistic are less likely to develop heart disease. So that's very important. So depression and anxiety most commonly occur simultaneously with chronic illness. Also, I don't know if you have heard about the ACEs study, because that's very important for you to pay attention. The ACEs study stands for adverse childhood conditions, and that also predict that people having chronic medical conditions as well as mental health problems. So, no sé si han escuchado de un estudio que hizo Kaiser con el departamento de CDC de aquí de los Estados Unidos, donde estaban mirando la relación de las personas ya adultas que tuvieron experiencias adversas de la infancia. Y esas experiencias adversas son como, por ejemplo, abuso infantil, algún padre que hayan perdido, ya sea por divorcio, abandono o como sea, ¿no? Abuso sexual, que hayan también tenido una pérdida, ¿verdad? De un padre que haya estado en prisión. Hasta parecer del bullying es una experiencia adversa en la infancia que cuando la persona está adulta va a aumentar el riesgo de que la persona tenga condiciones de salud, como diabetes, obesidad, problemas cardíacos. Entonces, hay mucho riesgo de que la persona también va a tener trastornos de salud mental. No sé si quieren que pause para ver si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? Ok, le seguimos. La enfermedad crónica de la salud mental. La depresión suele ocurrir en 17% de los casos de enfermedades cardiovasculares, 23% de los casos de accidente cerebrovascular
y 27% de los casos de diabetes y más de 40% de los casos de cáncer. Estudios han demostrado que la depresión aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. Los adultos en los Estados Unidos que viven con una enfermedad mental grave mueren un promedio de 25 años antes que los que no tienen una enfermedad mental, principalmente debido a condiciones médicas tratables, ¿verdad? Entonces hay como condiciones, a veces la persona no sabe que las tiene, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos que sepan y es lo que nosotros hacemos, incrementar la concientización de los trastornos de salud mental, promovemos el bienestar emocional y pues también damos recursos, ¿verdad? Que pues hay recursos disponibles en el condado de Los Ángeles. Tenemos grupos de apoyo en español que son completamente gratis. So we promote our program, decrease mental health stigma, promote wellness, well-being, and also we have a program for Spanish-speaking support groups that are completely free, besides the workshops that we do. También existe una relación entre las prácticas de salud mental positiva y una buena salud. Por ejemplo, las personas que son optimistas son menos propensas a desarrollar enfermedades del corazón. Más comúnmente, la depresión y la ansiedad ocurren simultáneamente a enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, una va con la otra. Entonces, es un ciclo, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar, como les mencioné, el triángulo de la salud. No es solo nuestro físico. So causes of mental illness and chronic illness, both are caused by a combination of risk factors. So what are the mental illness risk factors? We have family history, stressful life conditions, have a chronic illness, traumatic experience, drug and alcohol use, child abuse and neglect, lack of social support. And the chronic disease risk factors are family history, lack of physical activity, tobacco use, excessive use of alcohol, environment living conditions, socioeconomic status, bad eating habits, and age. No one can tell me which one do you see are common in both of them? That's one. There's three common. Okay, one. Can you name? Okay, drug abuse. What else? No. No, I think trauma. No, but I don't think I put it. It was like lack of a space. Actually, the three in common in both is family history, stressful events, and stress. Age? No, that's not a common one. That's only on chronic. That's a risk factor in chronic. And then the other one, that's drug use. That's the three. That's the three that are common. So, las causas de enfermedades mentales y las enfermedades crónicas, ambas son causadas por una combinación de factores de riesgos. En los factores de riesgos de la enfermedad mental es el historial familiar, condiciones estresantes en la vida, tener una enfermedad crónica, experiencia traumática, el uso de drogas y alcohol, abuso y negligencia infantil y la falta de apoyo social. Y los riesgos que encontramos de factores de riesgo que encontramos en las enfermedades crónicas es la historia de familiar, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, el uso excesivo de alcohol,
medio ambiente o las condiciones de vivienda, estado socioeconómico y malos hábitos alimenticios y también la edad. Esos son factores de riesgo. Los tres en común es el historial familiar, el estrés y el uso de alcohol y drogas. Estos son factores de riesgo relacionados, son related risk factors. Las personas con enfermedades mentales son más propensas a fumar, a beber o a utilizar drogas, ser físicamente inactivas, tener hábitos de sueño irregulares, tener malos hábitos alimenticios. So people with mental illness are more prone to smoking, drinking, or using drugs, being physically inactive, having irregular sleep habits, having bad eating habits. And then las personas con enfermedades crónicas son más propensas a sentirse estresadas o ansiosas, sentir frustración o culpa, sentirse aislados, tener sentimientos negativos sobre sí mismos, sentirse como un fracaso o sentirse inadecuado. So people with chronic illnesses are prone to feeling stressed or anxious, feeling frustrated or guilty, feeling isolated, having negative feeling about yourself, and also feeling like a failure or inadequate. So, estas son las similitudes entre las enfermedades mentales y las enfermedades crónicas. So, I'm going to talk about the similarities between mental illness and chronic illness. So, we have a sleep change, change of appetite, change of energy level, stomach ache or digestive problems, muscle ache or tension in the muscles, feeling anxious or depressed, of having depression. So, los síntomas de las similitudes que hay entre las enfermedades mentales y las enfermedades crónicas es el cambio en el sueño. Eso es muy importante. El sueño es muy importante tanto para la salud mental como la salud física. Y ahorita muchas personas están teniendo problemas de trastornos de sueño por el celular. Activa mucho nuestro cerebro. Entonces, por eso a veces cuesta que la persona se quede dormida. Estamos usando el teléfono antes de acostarnos. También en el cambio del apetito, cambio en el nivel de energía, dolores de estómago o problemas digestivos, dolores musculares o tensión en los músculos, sentimientos de ansiedad o depresión. Estos síntomas los vamos a encontrar en los dos, ¿verdad? Tanto en las enfermedades mentales como en las enfermedades crónicas. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Okay, voy a entonces hablar de management and treatment. Manejo y tratamiento. Es muy importante, ¿verdad? Recibir tratamiento que involucre la mente y el cuerpo. Por lo general no hacemos la conexión, como les dije, siempre estamos como, nos duele la pierna, nos duele el pecho, lo que nos duela, vamos corriendo al doctor, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que a veces hay enfermedades, se va a manifestar primero físicamente, ya sea por síntomas psicosomáticos, ¿verdad? Entonces se va a manifestar, pero nuestro cuerpo nuestro cerebro es muy inteligente. Primero se va a proteger, entonces va a ser algo, ¿verdad? Entonces va a una emergencia porque sienten como que les va a dar un ataque el corazón y resulta que salen de la emergencia referida para un terapista, porque lo que tuvo era un ataque de ansiedad.
¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer esa conexión, saber de que a veces la ansiedad puede causar problemas estomacales, la ansiedad puede causar dolor de cabeza y también pérdida del sueño. Entonces, poder reconocer esos síntomas, ¿verdad? Para saber si es a veces un doctor van, le hacen muchos exámenes y no, pues no tiene nada, nunca supieron que tenía, porque son manifestaciones de síntomas emocionales, ¿verdad? Que la persona está teniendo. So, es muy importante hacer esa conexión. También aprender a manejar eficazmente la enfermedad, ¿verdad? Si la persona tiene, no solo porque la condición es médica, ¿verdad? No tener un terapista, porque a veces sí se necesita hablar con alguien, ¿verdad? Porque la persona que ya sea que haya tenido un trasplante, que esté teniendo diálisis o está enfrentando una condición crónica que no tiene cura, nomás puede manejarse, pues necesita emocionalmente desahogarse con alguien y lo que no hacemos es hablar de cómo nosotros nos sentimos, que es algo que es muy importante para nuestro bienestar emocional. También usar programas de apoyo, como les mencioné, ¿verdad? Esos grupos de apoyo son muy importantes porque vamos a encontrar personas que a lo mejor están pasando por lo mismo que nosotros. La práctica de técnicas del manejo del estrés, terapia, aprender a usar medicamentos adecuadamente para alguna de estas condiciones, recibir apoyo con las decisiones relacionadas con la salud, mejorar el conocimiento sobre la salud. Mientras más la persona se eduque acerca de la condición que tiene, mejor va a saber tratar su condición. Eso también va para las condiciones de salud mental. Y también recibir el apoyo de amigos y familiares. Okay, so these are some of the management and treatments that I recommend. Receive the treatment that engage the mind and the body. Do not just think about physical health alone. We need to include, the mind, the connection, because sometimes people go to the emergency room thinking that they're going to have a heart attack, and then they get discharged with a referral for therapy, and they don't understand why. And sometimes, they don't get an explanation either. But sometimes people are having, an anxiety attack, and it feels similar symptoms than having a heart attack. So usually our brain protects our mind. So we're gonna start manifesting the emotional symptoms are gonna be physical before they start having, like a mental health condition. Like, for example, anxiety can give diarrhea, can give stomach ache, depression can give body ache. So, and sometimes people do not think that they're having like emotional or a mental health condition, and they just relate it to like having physical symptoms, because they are physical symptoms. They go to the doctor and the doctor can't find anything. So that's why it's important that you also take care of your mental health. So that also include the effective management of the illness. The more you know about your condition, then the better you're going to be able to manage it. Also, peer support programs like, support groups that other people might have same conditions that you can talk about it. Also, practicing stress management techniques, therapy. Learn to use medication appropriately for some of these conditions. Receive support with health-related decisions. Improve health knowledge. And get support from friends and families. So there are three that, have been proven to be scientifically, that scientifically work for us to practice, and that is, exercise, healthy habits, and stress management. You cannot go bad about that. If we practice those, we're gonna have good health and also good mental health. Any questions? No?
Okay, so because I went too fast and I'm like kind of finishing, but like I really want to invite you to go to our next workshop that we're gonna have in the Cabrillo. Cabrillo room, right Yeah. outside to the right. Yes. So I just want to give you the definition of the actually is in the Constitution of the World Health Organization, that it says health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of the disease or infirmity. So, les quiero dejar con esta frase que es parte de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de bienestar físico, bienestar mental y social, y no solo se refiere a la ausencia de enfermedad. So, es muy importante que ahora que ustedes sepan, ¿verdad? De que yo creo que ya todos saben qué es salud mental, ¿verdad? Ya les voy a hacer otra, a ver si sí. A ver, y también estos son los recursos del Departamento de Salud Mental. Tenemos una línea de ayuda. Es el 1-800-854-7771. También tenemos apoyo en línea, tenemos los volantes en la mesa de recursos, donde puede haber conexión con una persona, un consejero por medio de chateo o como sea en línea. También recomendamos el uso de una aplicación que se llama Headspace. Es gratis y ponen así como está aquí, porque si no se le cobra. Es headspace.com/LA County. Es una aplicación para meditación, para que pueda la persona manejar el estrés. También, pues, como les mencioné, tenemos grupos de apoyo en español. También nos pueden encontrar en la social media. So, these are some of the resources. We have a helpline, and also the helpline have emotional support from like 9, I think it's from 9 to 7 at night. If you press option 2 when you call the phone number, it's just to talk to a professional person that has been trained in mental health. Si llaman a ese número de ayuda y presionan la opción 2, es para hablar con alguien, nomás por hablar, para pues ayuda emocional. También, we also have the Prevail line where you can get counseling. You can get counseling, and you can do it like through an application. And then we also recommend Headspace app. मैं उत्थे ले आ रही है ना And then we have a Spanish support groups. If you wanna, just call that number, and we can tell you where the groups are, and we can connect you. We do some that are virtual, and some are in person. We're not in person yet for the support group. We are for the workshops, but not. So I think we have out of 20 support group that are countywide. We have, I think 5 that are in person. And then also you can find us in social media. So I don't know if any questions. Family history? No, that's a risk factor. Like, for example, if you have a family history of diabetic, most likely that risk is diabetic. So, for example, I have a risk factor of having osteoporosis because my mom has osteoporosis. And I hit menopause too early. That increased my chances of having osteoporosis. So that's a risk factor for my family history. And the same thing for diabetic, So that's the family history, that risk of family history, that if you see who in your family, how many members have, suffer from diabetic or any illnesses. So the risk, especially if it's like parents, grandparents, or siblings, that risk is going to be higher. And that's the same thing for also mental illness.
Any other questions? No? Okay. So what is mental health? Okay, okay. One more. Okay, whoever wants, I said it. Got it? Okay, we have one more back. Okay, let me see. I think she was on the right way, on the right path. A ver, again. Emotional, physical, mental what? You have that right, but close. Keep going. No. Okay, you need to, that's something I want you to get it right, okay? When you leave today from this workshop, I want you to get right that mental health is not about having depression or having anxiety or being stressed. That's not mental health. Gloria, you want to tell them what mental health? You do it. You do it. No, tell her. She's good. ¿Qué es la salud mental? I'm going to say it in Spanish. Psychological, physical, and what else? Suyapa? So let's go. Who? She? She get the closer one. Yeah, you were the closer one. Emotional and social. Balance. That we and the emotional balance that we have to, like that we have challenges in life. Every day is a And challenge. then, I can still balance. I have that balance, to deal with them because I have the physical, the emotional, and that, yes. That's a social too. I can reach out to someone for help. I can tell you, you know what? I feel overwhelmed. I'm really stressed out. I'm, yes. It's Talking kind of about resilient. resilience, that you can talk, to someone you can trust about how you feel, because that is also a big part about your mental health, that you can talk to someone. And it's So, and the importance to have that balance every single day. Life is always, a challenge. Every single day is a challenge. How do we deal with that every single day? That's the importance, to keep the balance in our life and the good mental health. Usually we always take care of our body. That's the most important most of the time, but we forget to know and feed our mental health too. And that's the best, because that's gonna continue with everything in life and in balance, like everyday issues. Every day, like I was saying before, every day it's hard. Every day, since we get up in the morning, all the issues we have every single day. And if we don't keep that balance, then we're not gonna have a good mental health. thank you, Gloria. Gloria and Carmen are mental health promoters, and they're going to be doing the workshop after I'm done. Cabrillo. Tengo dos promotoras aquí, a Gloria y Carmen, y ellas van a estar haciendo el taller. Pero nomás, tómenle una foto a esto. Le voy a dejar que saquen el teléfono y le tomen una foto. Y se aprendan esta definición, ¿verdad? Dice, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, ¿verdad? Si tenemos balance en eso, tenemos buena salud mental. That's it. Okay? So you just need to know that. That's mental health. Include emotional, psychological, and social well-being. If you have balance in the three, that's mental health. And we have to feed our mental health And every day. there is no health without mental health, because that's the triangle of health: social, emotional, and physical. So if you miss one of those, then that triangle is like, there's not good health. Because social include that connections that we do with others. So si hay en el triángulo de la salud,
está físico, emocional y social. Si uno de esos tres está desbalanceado, no hay salud. El físico, nuestra salud física, emocional, ¿verdad? Que nosotros sepamos expresar y manejar nuestras emociones. Y el segundo, el tercero social, que nosotros podamos hacer esas conexiones, pedir ayuda, tener buenas relaciones saludables. Eso es la salud. ¿Ok? Pregunta, everybody clear? What is mental health? Yes? Okay. She got me on guard. huh? Thank you, Suyapa. Okay,